que además de lo que están en el ciberespacio, es importante también la lectura. Luego les cuesta mucho a nuestros jóvenes de la actualidad tomar un libro impreso y ponerse a leer. Entonces, sí les exijo, por ejemplo, a que hagan un resumen, en algunas ocasiones, no siempre, a mano. Y entonces los jóvenes dicen, oiga, pero ¿por qué a mano? Yo no sé escribir a mano, yo quiero en la computadora, para que estos jóvenes tengan la oportunidad de estudiar a través de un sistema de becas muy interesante, pero sobre todo cómo les inyectamos ese entusiasmo, ese interés por seguirse preparando. Hola, ¿qué tal amigos de Gente In? Bienvenidos sean todos ustedes a esta su entrevista Gente In. El día de hoy le doy la bienvenida con muchísimo gusto a mi amiga María de la Luz Domínguez. Ella es directora general de la Universidad Víctor Frank y nos viene a platicar precisamente de la docencia, hoy que estamos celebrando el Día del Maestro y sobre todo, no solamente el día de hoy, María de la Luz, todo el mes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Elena, muchas gracias a todo tu auditorio, pues con el gusto de visitarte, de saludarlos y sobre todo de estar presente en esta fecha tan importante, el Día del Maestro, que significa cómo hay hombres y mujeres a lo largo de la historia que han dedicado su tiempo, su esfuerzo para brindar a los alumnos, a las alumnas, una serie de conocimientos técnicos, de conocimientos científicos, pero sobre todo de enseñarles habilidades, aptitudes, actitudes para la vida, porque no solamente el maestro enseña respecto de su materia, sino que su propia enseñanza va formando al alumno para la vida. Así es, María de la Luz, te conozco hace muchísimos años y ahora como docente, la verdad me da muchísimo gusto. A mí me encantaría tener una maestra como tú. Muchas gracias. Porque pues los años de experiencia, los años de estudio, obviamente te colocan como una mujer de mucho conocimiento. Y pues la verdad, qué orgullo que tus alumnos el día de hoy puedan gozar de tu docencia. Bueno, decirte que en ese momento estamos desarrollando actividades docentes muy importantes. Estoy en este momento como docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, particularmente en la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, tanto en licenciatura como en la maestría en Estudio y Solución de Problemas Públicos, pero también estoy de directora general de la Universidad Humanista Víctor Frank, una universidad privada que está vigente en Zacatecas desde el año 2008 y que tiene varias licenciaturas y que a partir de ahí hemos podido desarrollar nuestra actividad como docente, sobre todo en algunas de las carreras como es la de Derecho. Tú, como bien lo has señalado, bueno, yo soy licenciada en Derecho, maestra en Docencia e Investigaciones Jurídicas, doctora en Derecho y tengo una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Y esto me ha permitido, pues, no solamente tener y aprender conocimientos, sino creo que lo más importante es cómo los transmitimos para que las nuevas generaciones puedan encontrar en estos conocimientos herramientas y que puedan desarrollarse más adelante en su carrera profesional, pero también en su vida. Oye, ahorita que mencionabas toda la trayectoria profesional y educativa que tienes, pues también me gustaría mencionar algo de tu trayectoria, María de Luz, porque creo que vale la pena, ahorita que decías que tienes una especialidad en derechos humanos. Pues mire, ella fue regidora del Ayuntamiento de Zacatecas. También fue diputada local 2 veces. Una vez. Y luego presidenta de los derechos humanos, ¿qué más se me escapa? En 2 periodos. En 2 periodos. Estuve trabajando también en el Poder Ejecutivo, en Secretaría General de Gobierno, fui representante de partido ante el Instituto Electoral del Estado y ante el Consejo Local del anterior Instituto Federal Electoral, y bueno, también una apasionada del derecho electoral, porque bueno, trabajé muchos años en un partido político y esto te da una formación, Eliana, que en este momento me ha servido para transmitirle a los alumnos no solamente lo que dicen los libros, sino lo que has vivido en la práctica, la experiencia profesional que uno va adquiriendo a lo largo de los años en distintas áreas profesionales es muy importante y bueno, los alumnos y las alumnas reciben estos conocimientos, estas experiencias y les ayudamos pues a tener una mejor formación académica. Así es, el otro día platicando con uno de tus alumnos, no te vamos a decir quién, nos decía, es que es muy estricta y es que nos exige demasiado. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no lo valoras como tal, porque considero que cuando uno es alumno, pues lo que quiere es pasar la materia, ¿no? Claro. Pero con el tiempo te das cuenta que la docencia o el conocimiento que te deja un maestro es fundamental y es
lo más importante que podemos tener, porque en aquel entonces, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, a mí me tocaron los docentes que eran los más exigentes en derecho y que te decían, lo más difícil es pasar el bulevar. Claro sí. Que no. Así había que aguantar al doctor Frías, sí. Bueno, todos ellos que eran nuestros maestros. Entonces, ahora yo les agradezco el conocimiento que dejaron en mí, y eso yo le decía a tu alumno, ¿sabes qué? Agradécele que sea tan exigente y agradécele que te exija aprender algo y que te exija ser mejor, no solamente en la escuela, sino después profesionalmente. Claro que vas a agradecerle, la vas a buscar, le vas a decir, maestro, gracias por todo. Sí, yo creo que es muy importante ir construyendo en los jóvenes, sobre todo de ahora, que son jóvenes que están pegados a las redes sociales, a los teléfonos, a las computadoras. Es importante enseñarles que además de lo que están en el ciberespacio, es importante también la lectura. Luego les cuesta mucho a nuestros jóvenes de la actualidad tomar un libro impreso y ponerse a leer. Entonces yo sí soy estricta como docente, como en todas mis actividades profesionales, y sí les exijo, por ejemplo, a que hagan un resumen, en algunas ocasiones, no siempre, a mano. Y entonces los jóvenes dicen, oiga, pero ¿por qué a mano? Yo no sé escribir a mano, yo quiero en la computadora. Pero lo hemos tomado, particularmente en una de esas asignaturas, como una estrategia de aprendizaje, porque lees el material, escribes lo que tú entiendes, en este caso lo que el alumno entiende, y posteriormente en clases lo exponen, de modo tal que van haciendo un proceso de aprendizaje. Y en el momento de la exposición, pues ya pueden haberse realizado lo que llamamos la transferencia del conocimiento. Es una larga tarea, la docencia es muy bonita, muy enriquecedora, porque también me han tocado muchos alumnos que posteriormente, como tú lo dices, te agradecen estas exigencias, porque el día de mañana, cuando estén en el campo profesional, ahí no les van a preguntar, ahí les van a decir, ¿sabes qué? Preséntame un proyecto, preséntame un plan de gobierno, preséntame una iniciativa de ley, preséntame un documento bien fundado y motivado, y es precisamente las enseñanzas, las experiencias y las tareas los que les van a ayudar para tener una mejor formación. Claro, María de la Luz, me gustaría preguntarte en relación a la educación. El sistema pues se ha modificado en ciertas formas y en ciertas medidas. Si tú tuvieras la posibilidad de poder aportar, ¿qué le cambiarías al sistema educativo que tenemos en la actualidad? Sí, bueno, quiero decirte que el sistema educativo en México y en Zacatecas presenta muchas ventajas, sobre todo porque, de acuerdo a nuestro marco jurídico, constitucional y legal, pues es obligatoria la educación básica, es decir, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Y obviamente estas áreas del conocimiento, estos niveles educativos son fundamentales para ir formando una sociedad cada vez más preparada, pero también en el ámbito de las licenciaturas, de los posgrados. ¿Qué cambiaríamos? Bueno, nosotros creemos que es muy importante desde la educación establecer nuevos mecanismos de enseñanza, nuevas estrategias de enseñanza, de modo tal que los jóvenes, por supuesto, salgan lo más preparados posibles para enfrentarse a un mundo muy competitivo, un mundo muy complejo, y sobre todo también que sean conocimientos de acuerdo a las regiones del país, porque muchas ocasiones se preparan alumnos en ciertas licenciaturas, en ciertas carreras profesionales, pero no es lo que te demanda el Estado de Zacatecas o el Estado de Aguascalientes. Entonces, es importante orientar la educación conforme a las exigencias actuales, modificar los mecanismos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo el ser muy exigentes para que realmente se corrobore lo que los jóvenes, la educación conforme a las exigencias actuales, modificar los mecanismos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo el ser muy exigentes para que realmente se corrobore lo que los jóvenes han aprendido y lo que los maestros han enseñado, porque sin lugar a dudas, si vamos construyendo una nueva generación con mayores conocimientos, con mayores habilidades, actitudes y aptitudes, tendremos el día de mañana personas egresadas con más capacidad frente a los retos que existen en materia profesional y también en materia personal, porque luego nos enfocamos solamente a lo técnico científico, pero dejamos el lado humano, el lado personal, y eso es muy importante también atenderlo. A ver, María de la Luz, ahorita que tú eres directiva de esta Universidad Humanista Víctor Franco,
te preguntaría, ¿cuáles son las limitantes que tú has encontrado para poder desempeñarte al 100% como docente? O bien, ¿cuál es el tema a rescatar en relación a cómo llegan los alumnos a la universidad y qué tanto aprovechan también la preparatoria? Porque sabemos que muchos traen déficit educativo, sí, y obviamente cuando se da se desencadena un tema bien complicado para poderlos adelantar a los cursos, sí, que deberían de llevar en la universidad. Bueno, quiero decirte que me he encontrado una gran oportunidad para llegar a lugares que por circunstancias de distancia, por temas económicos, por temas culturales, luego no es posible acceder a la educación formal o acceder a una formación profesional. Y bueno, decirte que hemos estado visitando el semidesierto Zacatecas. Hace algunas semanas estuvimos en las comunidades de Estación Camacho, Terminal, fuimos también a Pisolaya, a Caopas, a Mazapil, cabecera municipal, y entonces nos encontramos una situación compleja porque muchos de los jóvenes, sobre todo las jóvenes mujeres, no están pensando en seguir estudiando una carrera profesional. Entonces, uno de los retos que me he encontrado es cómo logramos transmitirle a los jóvenes en esta edad que es importante la preparación académica y sobre todo en las mujeres. En aquella región del estado, ustedes saben, es una región minera, hay varias minas, hay mucho trabajo, pero solamente de operarios. Y nosotros creemos que estos jóvenes que hoy están terminando la preparatoria, el día de mañana pueden ser los directivos de estas empresas mineras. Pero para ello tenemos que prepararlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que brindarles los conocimientos y las habilidades necesarias para que puedan ser directivos en un futuro. Y bueno, encontré de reto esto precisamente, el que muchas jovencitas no tienen en su proyecto de vida estudiar una carrera profesional. Obviamente también en algunos hombres, y ese es uno de los aspectos que estamos trabajando desde la Universidad Humanista Víctor Frank. Llegar a los lugares más lejanos del estado de Zacatecas para que estos jóvenes tengan la oportunidad de estudiar a través de un sistema de becas muy interesante, pero sobre todo cómo les inyectamos ese entusiasmo, ese interés por seguirse preparando. Además, al decirles, si te preparas, tienes una carrera profesional, el día de mañana puedes conseguir un trabajo mejor remunerado y tener una mejor condición de vida. Entonces, pues ha sido muy interesante, Eliana, auditorio, porque nos hemos dedicado a transitar esos caminos tan lejanos en el semidesierto zacatecano. Estaremos visitando también El Salvador, Melchor Ocampo, misma Concepción del Oro, y posteriormente estaremos yendo a Juan Aldama, lo que conocemos como Nieves, Francisco R. Murguía y Río Grande. Es decir, ¿cómo logramos en estas regiones que están tan alejadas llevar la educación superior y brindarles una oportunidad para que esos jóvenes puedan seguir estudiando? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Va a haber sistema de becas? Claro. O sea, de becas, pero no tienes tú el sistema como remoto, pues. Sí, bueno, hay algunas carreras que pueden ser en línea, presenciales, y otras semipresenciales y otras en línea, y entonces, sobre todo las que puedan ser a través de línea son las que más están escogiendo los jóvenes. ¿Por qué? Porque esto les permitirá no trasladarse hasta Zacatecas, porque fíjense ustedes, solo de Mazapil, si quieren venir a Zacatecas, gastan aproximadamente 1,200 pesos. Diarios. En el transporte. Transporte, sí, efectivamente. O sea, estamos hablando de mucho recurso, más aparte el dinero que van a gastar en el hospedaje, en la alimentación, en sus gastos ordinarios. Por ello sí creo que tendría que el sistema educativo nacional y particularmente estatal llegar a través de ciertas estrategias o mecanismos a todos los rincones del estado. Hay mucha oferta educativa en Zacatecas, hay universidades muy prestigiadas y por supuesto muy importantes, Zacatecas, en Guadalupe, en Fresnillo, pero en los municipios más alejados no tenemos. Y esto pasa en todos los estados de la República. Entonces yo sí creo que puede ser una alternativa el que logremos el que todos los jóvenes puedan acceder a una carrera profesional y que a partir de ello tengamos una generación mejor preparada. Así es, María de la Luz, en cuanto a tu actividad que llevabas muy activa, valga la redundancia, en la política, ¿cuál es el contraste ahora de llevar la educación a cientos de jóvenes a través de esta universidad? Sobre todo porque sí hay un contraste pues muy distinto de actividad. ¿Y cómo te sientes también? Bueno, déjame decirte que sigue siendo la misma actividad intensa, sí, lo sé, y muy rápida, porque estamos haciendo muchas actividades.
no solamente en el área de las licenciaturas, estamos también impulsando una cantidad importante de diplomados, de cursos, de capacitaciones. La semana pasada iniciamos un diplomado internacional en resolución sistémica de conflictos, que va a ser impartido por la doctora Cristina Yaguno y una serie de docentes que provienen de Chile, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, para transmitir una teoría o una filosofía de vida de un autor muy importante que es Bert Hellinger, creador de las configuraciones sistémicas o que la gente conoce como constelaciones familiares. Y entonces estamos en esta actividad importante y para ello hemos estado realizando algunos viajes, algunas capacitaciones tanto en la Ciudad de México y estaremos visitando los próximos meses Argentina, Chile, Venezuela. Por eso digo, la actividad que tu servidora ha realizado desde siempre en materia profesional, la seguimos haciendo, pero ahora desde una trinchera distinta que es la educativa. Y en este importante diplomado, lo que se busca fundamentalmente es capacitar a personas, tanto en el plano personal, pero también en el plano colectivo y en el plano profesional, a poder resolver conflictos en las escuelas, a poder resolver conflictos en las familias, los conflictos personales que cada quien tenga, o conflictos organizacionales o institucionales. Y este diplomado durará 8 meses, empieza en mayo, termina en diciembre, y los van a llevar de la mano de manera muy sistemática, precisamente con conocimientos, con teorías psicológicas, con conocimientos jurídicos, para que las personas, sobre todo los abogados, aprendan a resolver conflictos jurídicos, pero desde esta perspectiva, desde la perspectiva de las configuraciones sistémicas. Además de estas actividades, estamos realizando muchas más. La semana pasada tuvimos un curso de archivos. Me acompañó el maestro Luis Román, que es el encargado del archivo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me acompañó el compañero Adauro Vázquez, que es el encargado del archivo en Chiapas. La doctora Marlene Silva, que es la encargada del archivo en la legislatura del Estado de Zacatecas, y tu servidora. Y lo que hicimos es capacitar a funcionarios de los municipios, de la administración estatal en materia de archivos. Tú sabes que los archivos es un elemento fundamental para hacer posible el ejercicio del derecho de acceso a la información y de otros derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la justicia, como es el derecho precisamente a la verdad. Y bueno, este curso lo estuvimos dando la semana pasada, toda la semana, de modo tal que podamos ir construyendo una gran formación en los servidores públicos de cómo deben conservar, organizar, clasificar los archivos, y a partir de ello se puede y se debe garantizar la memoria histórica y sobre todo también la historia de cada institución. Entonces estamos haciendo muchas actividades en la academia. ¿Cuál ha sido el cambio? Pues trascendental, importante, pero sobre todo desde mi perspectiva creo que nosotros podemos aportar en cualquier trinchera que estemos, y en este momento estamos en la educativa, en la academia. Así es. María de la Luz, como mayo, bueno, hay varias festividades, entre ellas la del Día del Maestro. A mí me gustaría destacar esta parte de la responsabilidad que tenemos todos como sociedad de mejorar la educación, pero sobre todo tú que ya lo vives desde la trinchera directa. Ya te pregunté qué podríamos mejorar, pero en Zacatecas, ¿cuál sería como el principal freno que tienes tú para mejorar la educación? Sí, bueno, quiero decirle que hay muchas circunstancias que están en este momento pues afectando la educación. Uno de ellos a nivel estatal, sin lugar a dudas, es el tema presupuestal. Sigue el estado de Zacatecas frenado, digámoslo en ese término, porque, bueno, la nómina no está federalizada. ¿Esto qué significa? Que el gobierno del estado cada quincena, cada mes está sufriendo para tener el pago de los maestros y las maestras en Zacatecas. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues representa en cierto grado la incertidumbre, tanto para los maestros en lo particular, pero también para el gobierno en lo general. Y esto, al paso que se ha venido dando, incide directamente en un freno en la educación en Zacatecas, porque debemos decirlo, y aprovecho, si me permites, para hacer un amplio reconocimiento a las maestras y maestros en el estado de Zacatecas, de todo el sistema educativo estatal,
que todos los días se levantan súper temprano, que a las 8 de la mañana ya están en su salón de clases, que están esperando a los niños, a las niñas, a los adolescentes y que dan sus enseñanzas, sus conocimientos, precisamente con esta vocación, porque no estamos hablando de uno, sino de cientos y miles de maestros y maestras en todo el territorio estatal. Y bueno, creo que este aspecto también es importante y frena el desarrollo de la educación, al igual que la falta de recursos en materia de infraestructura. Nuestras escuelas a lo largo y ancho del estado tienen carencias de infraestructura, de salones, de sanitarios, de mobiliario, y todo eso también afecta a los niños, afecta a las niñas. Déjame decirte que estuve en una comunidad que se llama Terminal, en un telebachillerato allá en Mazapín, lejos. Y ves cómo pues los jóvenes hacen un gran esfuerzo, las maestras hacen un gran esfuerzo, pero ves carencias en la infraestructura, en los baños, en distintos espacios. Entonces, ese es otro de los aspectos que frena el desarrollo de la educación. Otro aspecto también importante es el que no hay un sistema de becas universal para todos los niños. Hay becas para el nivel de preparatoria que son muy bienvenidas y que ha ayudado mucho a los jóvenes, pero también hace falta becas para los niños, las niñas, y un tema también importante, el tema de la alimentación. Vemos todavía cómo muchos niños y niñas van a la escuela a veces solo con un vaso de leche, a veces sin nada en su estómago, y eso frena su crecimiento y también su desarrollo educativo, su capacidad de aprendizaje. Y bueno, por ello creo que es un elemento fundamental que debieran los gobiernos analizar, porque a pesar de que pues hay personas, hay familias que sí pueden sufragar esto, hay otras que no. Y eso me parece que es, entre otros, los elementos y las problemáticas más complejas que frenan el desarrollo educativo en Zacatecas. Y ojalá y que a nivel nacional se resuelva lo de la nómina federalizada, de llamar recursos para las escuelas, para infraestructura, mobiliario y programas, y sobre todo también que se visualice un programa integral para el tema de la alimentación de los niños en las escuelas. Y ahí se garantiza que todos coman, que todos puedan tener algo en su estómago y que el día de mañana con ese proceso pues van a aprender seguramente. Así es, María de Luz, escuchando todo este tema y todo lo que habría que resolver para mejorar la educación, ¿cuál sería tu consejo para los alumnos? Sobre todo que aquellos que, como tú dices, tienen una limitante económica, tienen una limitante en relación al apoyo que puedan recibir de su familia, pero sobre todo en relación a que no tienen una beca tampoco para poderse hacer llegar recursos y continuar sus estudios. ¿Cuál sería tu consejo? Sí, bueno, decirte que otro de los temas importantes, añadiría antes de decir el consejo, es que también hay temas de violencia en las escuelas. El tema del bullying, conocido como el bullying, que es el llamado acoso escolar o distintas manifestaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y es un tema que está constante y que debe ser resuelto de manera integral. Y por ello es importante que los maestros, que los directivos, que todo el personal del sistema educativo estatal esté capacitado para observar claramente cuál es el conflicto, identificar las causas, prevenir las consecuencias, pero resolver el asunto. Y precisamente una de las aportaciones que está haciendo la Universidad Humanista Víctor Frank es este diplomado, en donde se brinda capacidades, habilidades para resolver conflictos desde la escuela, dentro de la escuela. ¿Qué consejo podemos hacer y dar a los niños, niñas, adolescentes, a los alumnos y alumnas en general? Que siempre estén pensando en que la educación es la mejor herramienta para el progreso individual y colectivo. Si una persona decide estudiar, aún con los sacrificios que sean necesarios, el día de mañana va a tener su recompensa. Porque no hay otra herramienta para tener un progreso individual, un progreso colectivo, un mejoramiento en la calidad de vida, un mejoramiento en su estado emocional, pero también en su estado económico, que no sea una educación que te brinde herramientas para que el día de mañana busques y ojalá que encuentres una oportunidad de un empleo bien remunerado. Entonces, mi consejo a los estudiantes, a las estudiantes, es que hay que estudiar siempre muy fuerte, de manera dedicada y sobre todo pensando siempre en formarse cada vez mejor, porque la educación es el mejor mecanismo para salir adelante y sobre todo que estén pensando nuestros jóvenes en este momento qué proyectos de vida quieren.
porque Sí. muchos de estos niños y niñas están a veces pensando otras cuestiones, pero hay que enfocarnos, deben tener un proyecto de vida que quieren hacer cuando sean grandes, sea que se quiera dedicar a alguna profesión o algún oficio, alguna actividad, pero siempre pensando de manera propositiva y sobre todo en actividades diarias. Así es, y nuestro reconocimiento a los maestros, porque sin Desde duda luego. son parte fundamental de que nuestro país tenga una nueva oportunidad o que bien podamos tener todo resuelto para que tengamos un mejor futuro para todos. Y los maestros y las maestras son quienes siembran la semilla de ese proyecto de vida en los jóvenes, son los que siembran en nuestros estudiantes ese pensamiento, esa idea, esa propuesta para que el día de mañana se pueda desarrollar. Por eso es tan importante la labor de los docentes y las docentes y bueno, pues mi reconocimiento y mi felicitación por supuesto. Así es, María de la Luz, me da muchísimo gusto el que estés el día de hoy platicando con nosotros, verte tan bien, tan plena, Muchas tan gracias. feliz y sobre todo el encontrar a una María de la Luz activa como siempre, profesional, súper comprometida no solo con el Estado, sino con el país y pues felicidades también a ti por el Día del Maestro. Muchas gracias y concluyo diciendo, desde la Universidad Humanista Víctor Frank, desde mi actividad académica, consideramos que la educación es un proyecto transformador. Gracias a la educación, las personas, las familias, las comunidades y los países pueden cambiar. Así es. Y podemos nosotros aportarle ese granito de arena y lo estamos haciendo con una gran convicción y con un gran compromiso. Te agradezco mucho tu presencia, María de la Luz, y sin duda tendremos oportunidad de seguir platicando de la universidad. Muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.